Hola mis amigos, bienvenidos a un video más sobre las cartas del tarot. El día de hoy justo estaba revisando mis videos anteriores y aparte de, bueno, ese pequeño resumen que intenté hacer en inglés, que veamos si es que sigo haciendo videos en inglés, anterior a ese me quedé justamente en la carta de la luna, ¿sí? Ahora veríamos la carta de el sol, ¿sí? Eh, Estoy aquí mostrando justamente la carta de la luna porque es un buen apoyo para mostrar el contraste del sol o el complemento del sol, ¿sí? Como ya hemos hablado, los arcanos se sustentan en figuras reales de nuestro desarrollo, entonces obviamente el sol y la luna son elementos que es muy difícil que un ser humano no los vea. Entonces directamente empiezas a asociar con ciertas figuras propias. Como ya hablamos, es muy normal que a la luna se le hagan proyecciones y asociaciones femeninas y sobre todo hacia la madre, y al sol asociaciones masculinas y hacia el padre, ¿sí? Por eso respectivamente la luna representa más hacia el pasado, ¿sí? La añoranza, y el sol representa más un poco el futuro o el brillo del porvenir, ¿sí? Entonces, con eso en mente es un poco más fácil tomar en cuenta proyecciones individuales en relación al Sol, ¿sí? Eh, Acordémonos, siempre es muy importante tomar en cuenta la opinión de la persona que nos está consultando antes de soltar cualquier mensaje o analogía o complementar ninguna historia ni nada, ¿sí? Es muy importante saber qué proyección hace el individuo para saber qué orientación tiene, ¿sí? Por ejemplo, si es que una persona se ve muy atraída o genera una energía específica hacia una carta, debemos saber si es que es positiva, negativa, si es que tiene miedo, si es que tiene optimismo, si es que, etcétera, ¿sí? Sobre todo en estas cartas porque van a marcar, sobre todo arcanos muy importantes que son justamente los que están en nuestros primeros referentes, que serían muy comúnmente nuestros padres, tíos, abuelos o cualquier figura que haya estado en nuestra primera crianza, ¿sí? Entonces, el sol va a estar cargado de esas proyecciones como el primer referente, ¿sí? Al padre, al futuro, etcétera, ¿sí? Eso en relación al sol como elemento hacia arriba, es la carta número 19, ¿sí? Y de ahí tenemos la carta hacia abajo que ya nos hace algunas asociaciones interesantes, ¿sí? Si bien es cierto, la luna era una carta más hacia la soledad, la individualidad, ya el sol se va al otro lado, a la complementariedad, y se va hacia la extroversión, hacia el trabajo con el medio. Entonces nos muestra dos personajes, ¿sí? Se habla ya, o se ya ha hablado sobre las resonancias de una carta en otra. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los dos personajes de abajo en resonancia con los personajes que pueden haber en el Papa y obviamente en el Diablo, como la otra de las caras del Papa también, ¿sí? ¿Sí ves? Vemos estos dos personajes de abajo que están igual aquí en la misma carta de la luna, ya los vimos también, los dos perros que están en un lado y en lo otro, ¿sí? Podemos pensar que hay un viaje de esos dos personajes, ¿sí? Desde el Papa, vamos acá, desde el Papa, donde imaginémonos una pareja iniciática, ya que emprende una búsqueda y se van primero a visitar un maestro. Ese maestro les dice que tienen que hacer un trabajo interior, tienen que de alguna manera, entre comillas, morir, ¿sí? O cambiar profundamente, pasar por el infierno personal, ¿sí? Regresar a la base, a la naturaleza, ¿sí? Y empiezan a aparecer ya más realizados. Después podremos ver incluso una resonancia más en la carta del juicio, ¿sí? Ya, de hecho, como una pareja que al unirse genera una gran obra. Sí, esto como analogías de nuestras fuerzas interiores, pueden ser masculina, femenina, ello y super yo, etcétera, ¿sí? Pero en todo caso ya empiezan a hablar sobre la cooperación también en el medio social y esas distintas actitudes. Aquí, esta carta, como les decía, hacia el futuro, hacia el padre, vemos en esa cooperación también estos valores, la cooperación en el día, la cooperación hacia el futuro, planes venideros, ¿sí?
Una proyección muy interesante, y eso les puedo decir también por temas personales, es curioso. Se habla sobre la gemelidad aquí, ¿sí? Lo que les decía, hacia dónde apunta el consultante. Recuerdo, estaba leyendo esta carta justo a una mujer y enseguida dijo, mis chiquitos, porque ella tiene gemelos. Me pareció muy gracioso porque yo en general siempre lanzaba esta carta hacia temas paternos, temas de porvenir, futuro, incluso una vez vacaciones, ¿sí? Me preguntaron, a modo de juego, que qué clima iba a haber y entre las cartas le salió el sol y le dije, bueno, es solo un modo de juego, no se piense que las cartas sirven de esa manera, pero... eh, vemos justamente estos elementos que pueden resonar de distinta manera en cada consultante. De ahí vemos el muro en la parte del fondo, ¿sí? Y la analogía con las piedras y el río en la parte de abajo. Vemos la cooperación, un personaje le ayuda al otro a cruzar el río, ¿sí? Hay la mutua ayuda. También hay el concepto del muro, que es la ruptura con el pasado, ¿sí? Y... eh, como complementos adicionales de esta carta, ¿sí? Vemos también la energía cómo va subiendo. Yo creo que está un poco lejos la carta, ¿sí? Ahora ya creo que la pueden ver mejor. Lo que les decía, el río, ¿sí? Y las piedras, además de la cooperación. Unos temas de la resonancia muy interesantes. Vemos la cola en uno de estos personajes, en este de aquí específicamente. ¿Sí? Tiene una cola pegada, como que todavía está evolucionando, terminando de pasar esta faceta que se experimentó en la luna, ¿sí? De perro, o esta cola también aparece en los dos diablillos de... no, del diablo. Lo siento. Eh, Siempre me hacen unos videos. Ya, ven acá. Ahora, eh, vemos esas construcciones para un poco poder orientar una buena historia, una buena construcción para ayudar a pasar este tema del futuro, ideales, incluso eh, sobre sobre la carta, ¿sí? Todo en relación al sol. Eh, Eso, mis amigos, espero este video igual les haya ayudado. Recuerden, son mucho del elemento de la lectura, ¿sí? Es qué analogías yo puedo crear, qué historia de fondo puedo yo crear para orientar al consultante hacia eh, generar un mejor proceso sobre este arquetipo. En este caso puede ser el futuro, el padre, el porvenir, los ideales, la cooperación, ¿sí? La ruptura con el pasado, etcétera. ¿Sí? Apóyense, lo que les contaba, apóyense con los conceptos próximos, porque eso les dan como que una frontera del siguiente concepto, ¿sí? Y lo de siempre, escuchen al consultante. No hay lecturas incorrectas, ese es un tema muy importante, pero intentemos ser lo más generales posible. De esa manera, el consultante puede generar sus propias proyecciones personales y generar el mensaje positivo. Si es que nosotros lo cercamos demasiado, podemos obligarlo a trabajar temas que no vienen al caso a él específicamente. Entonces no hay necesariamente la ayuda, sino más bien una especie de manipulación. Entonces, ser generales, dar pistas generales y con eso continuar la lectura. Un concepto, había algún concepto adicional que les estaba eh, justamente mencionando. La otra es la práctica, ¿sí? Léanse ustedes mismos las cartas continuamente, eso les ayudará a entender hacia dónde jalan sus propias proyecciones antes de lanzárselas a alguien más. Estamos a pocas cartas, ya solo nos falta el juicio y el mundo. Con eso terminaríamos los arcanos mayores y pasaríamos a un análisis diferente. Son ejercicios distintos que se hacen con los arcanos menores. En eso es una interesante acotación de Jodorowsky. Mostraban una lectura con los arcanos menores. eh, y se daba una orientación y él decía, no, esto no es un ejercicio de memoria, esto no es un ejercicio de 1 más 2 es igual a 3, es más un ejercicio
creativo, libre, y los arcanos menores nos ayudan a generar distintas opciones de estos arcanos igual mayores. No es que los arcanos menores se puedan leer tal cual como si fuera una receta. Entonces, en eso también tomar en cuenta el fenómeno de la libertad y de la creatividad al momento de leer. No, lo que les digo, no hay una lectura correcta, hay una lectura útil. Y hay lecturas más útiles conforme sean más hábiles. Eso. Espero les haya servido este video. Ya les digo, haremos 2 videos más con las 2 últimas cartas de los arcanos mayores y continuaremos con los menores y empezaremos a hacer algunos ejercicios de lectura. El ejercicio de parejas es uno de los más chéveres que hay. ¿Sí? Y nos vemos amigos. Hasta la próxima.